Hola, en este video vamos a estar viendo cómo se hace para determinar si hay raíces enteras en un polinomio cuando no se trata de las raíces evidentes, es decir, cuando no se trata de -1, de 0 o de 1, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces vamos a ver en este video la admisión de esas raíces enteras, o sea, cómo sabemos que están admitidas, y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación para poder determinarlas. Entonces, vamos a empezar por ahí, admisión de raíces enteras. Vamos a suponer que tenemos este polinomio escrito de la forma más general posible, que es como la suma de términos con coeficientes enteros. Vamos a trabajar por ahora siempre con coeficientes enteros. Y términos de la forma a sub i x a la i, la forma que hemos manejado en videos anteriores, ¿sí? Un polinomio ordenado en grado decreciente. Entonces, vamos a suponer que alfa es una raíz entera, que es lo que nos vamos a proponer buscar. Entonces, vamos a hacer el planteo de lo que sería P de alfa. P de alfa significaría, en lugar de x, escribir alfa. Fíjense que lo que se planteó aquí es, en cada lugar donde aparece x, se colocó alfa y se mantuvo el resto de la expresión. Ahora, si este alfa va a ser una raíz, el valor numérico del alfa, que es toda esta expresión, tiene que dar 0. Ahora bien, vamos a trabajar un poquito con esta expresión. Vamos a pasar restando el término independiente. Este término independiente que no depende de alfa ni de x, es simplemente a sub 0, es el coeficiente, lo pasamos restando para la derecha. Eso fue lo único que se hizo y se dejó el resto de la expresión, el resto de la ecuación, igualita. Entonces ahora lo que vamos a plantear es lo siguiente. Si ustedes se fijan, todos los términos que quedaron en el primer miembro tienen alfa como factor. Significa que vamos a poder dividir entre alfa la ecuación. Es decir, siempre es válido, si tenemos una ecuación como esta que está aquí, podemos hacer la misma modificación en ambos miembros. Eso es válido siempre. Entonces lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros entre alfa. Fíjense que lo único que se hizo fue agregar el alfa aquí dividiendo y lo mismo en el segundo miembro. Vamos a efectuar esa división que aparece a la izquierda. Fíjense lo que nos queda. Los coeficientes no se ven afectados al dividir por alfa, pero sí se puede reducir cada uno de los términos en cuanto al grado. Si tenemos acá alfa a la n, significa que es alfa por alfa n veces. Si lo estamos dividiendo entre alfa, vamos a quitar un factor alfa, por lo tanto el exponente va a bajar un grado. Entonces, en lugar de tener n, vamos a tener n-1. En lugar de n-1, acá vamos a tener n-2. En lugar de n-2, vamos a pasar a tener n-3, o sea, siempre baja 1. Acá de alfa a la 3 nos va a quedar alfa a la 2. Si acá tenemos alfa a la 2, nos queda solamente alfa a la 1, porque claro, se cancela 1 de las alfa. Y acá, alfa a la 0 sería 1, por eso no se pone, simplemente dejamos el a sub 1, que es el coeficiente. Es decir, fíjense bien qué fue lo que se hizo, ¿sí? Se dividió todo el polinomio este entre alfa. Y bueno, el segundo miembro de la expresión queda sin variarlo. Ahora, fíjense una cosa. Vamos a analizar qué características tiene esta expresión que está aquí. Los coeficientes son todos enteros, lo habíamos dicho aquí al principio. Alfa es un número entero. N, los exponentes son números naturales siempre. Por lo tanto, estas potencias me dan números enteros, porque un número entero elevado a un exponente natural, si yo multiplico una cantidad determinada de veces un número entero, me va a dar siempre entero. Por otro entero me da entero, y la suma de números enteros me tiene que dar un número entero. Significa que toda esta suma, todo este valor numérico que está aquí, es un número entero. Ahora, ¿qué es ese número entero? Es el término independiente sobre alfa. ¿Eso qué significa? Nada más y nada menos que este cociente es un número entero. Es decir, si todo esto es entero y es igual a esto también, entonces es un número entero. Entonces lo escribimos así, diciendo que ese cociente pertenece al conjunto Z, que es el conjunto de los números enteros. Ahora bien, si un cociente pertenece a un número entero, lo único que significa es que el denominador divide al numerador. La única manera de que esta división nos dé un número entero es que sea exacta. Por lo tanto, el denominador divide al numerador. ¿Qué significa? Que alfa divide al término independiente. O sea, la raíz divide al término independiente. Por lo tanto, esta es la condición. Si el polinomio admite una raíz entera, va a ser un divisor del término independiente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda la situación. Supongamos que tenemos este polinomio que está aquí, que tiene un término independiente menos 12.
Si hubiera alguna raíz real, va a ser un divisor de menos 12. Pero primero vayamos a lo más sencillo. Vamos a ver si hay alguna otra raíz más fácil de detectar, una raíz evidente, por ejemplo. ¿Sí? Ya que es de grado 3, no podemos usar la fórmula de Bhaskara aquí. Vamos a comenzar por eso, ¿sí? Buscar raíces evidentes. Empecemos con raíz 0. Para que tuviera raíz 0, no debería tener término independiente. Por lo tanto, como tiene término independiente, no tenemos raíz 0. Vamos a ver qué pasa con la raíz 1. Para detectar una raíz 1, la suma de los coeficientes nos tiene que dar 0. 6 menos 13 me da menos 7. Menos 41 me da menos 48. Menos 12 me da menos 60. Que no es 0. Por lo tanto, tampoco tenemos raíz 1. Vamos a ver si tiene raíz menos 1. Tenemos que tener en cuenta los coeficientes de los términos de grado par y los de grado impar. Vamos a empezar con los de grado impar. Grado 3 y grado 1. 6 menos 41. Esa operación nos da menos 35. En grado par tenemos menos 13x al cuadrado y el término independiente. Menos 13 menos 12 da menos 25. Fíjense, la suma de los coeficientes de los términos de grado impar dio menos 35. Y la de los coeficientes de los términos de grado par dio menos 25. Son números distintos. Menos 35 y menos 25 no son iguales. Por lo tanto, tampoco tenemos raíz menos 1. Entonces ahora sí, vamos a usar lo que vimos en esta propiedad. Que si hay una raíz que sea entera, va a ser un divisor de menos 12 porque es el término independiente. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Todas estas, no son poquitas. Descartando el 1 y el menos 1, por supuesto, ¿sí? Porque esos son divisores de cualquier número entero. Tenemos 2 y menos 2, por eso puse más menos 2. Ambos números dividen en menos 12, me dan 6 y menos 6. Más 3 y menos 3, también dividen en menos 12, me dan menos 4 y más 4. Más 4 y menos 4 también son divisores de menos 12, ya que me dan menos 3 y más 3. Más 6 y menos 6 son divisores de menos 12 porque me dan menos 2 y más 2. Y más 12 y menos 12 también porque me dan menos 1 y más 1. Quiere decir entonces que todos estos números, 2, 4, 6, 8, 10 divisores hay enteros de 12 sin contar el 1 y el menos 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos son los posibles candidatos. Fuera de estos números no habría raíces enteras. Lo que se hace entonces es probar uno por uno hasta detectar. Si no se encuentra ninguno, no tiene raíces enteras simplemente. Y si se encuentra, bueno, se utiliza ese dato para continuar hallando el resto de las raíces. Entonces lo que vamos a hacer es ir probando. Vamos a empezar por la primera. Vamos a hacer primero el valor numérico en 2. Si 2 es raíz, nos tiene que dar 0. Vamos a sustituir y hacer las operaciones. Fíjense. 2 al cubo 8 por 6, 48. 2 al cuadrado 4 por menos 13 da menos 52. 2 por menos 41, menos 82, y término independiente, menos 12. Pueden pausar este video a medida que lo vamos haciendo, a medida que vamos calculando, para seguir las operaciones y por ahí se me pierden. Y bueno, esa cuenta da menos 98. ¿Sí? 48 menos 52 es menos 4, menos 82 es menos 86, y menos 12 da menos 98. Por lo tanto, ese número no es 0, por lo tanto, no es raíz el 2. Vayamos a la siguiente. La que sigue en el orden de esta lista es menos 2. Busquemos con menos 2. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir menos 2 en la x. Menos 2 al cubo da menos 8. Por 6 da menos 48. Menos 2 al cuadrado 4 por menos 13 da menos 52. Menos 2 por menos 41 da más 82. Menos 12 el término independiente. Cuando sumamos todo esto, no nos da 0. Fíjense, menos 48 menos 52 da menos 100. Más 82 son menos 18. Menos 12 da menos 30. Por lo tanto, menos 2 tampoco es raíz. Seguimos en la lista. Ahora le toca el turno al más 3. Vamos a probar el valor numérico en 3 entonces. Vamos a sustituir y hacer las operaciones. 3 al cubo es 27. Por 6 nos da 162. Si no, detengan acá el video y verifiquen la cuenta. 3 al cuadrado 9 por menos 13 da menos 117. 3 por menos 41 da menos 123 y el término independiente menos 12. Hacemos esa cuenta, nos da menos 90. Por lo tanto, no es raíz el 3. Y esto a veces es frustrante porque uno espera encontrar resultados y no aparecen. Vamos a ver qué pasa ahora con el siguiente, que sería menos 3. Perdón. Vamos a sustituir y vamos a hacer las operaciones. Menos 3 al cubo es menos 27, por 6 da menos 162. Menos 3 al cuadrado es 9, por menos 13 da menos 117.
Menos 3 por menos 41 da más 123. Y el término independiente, menos 12. Esa operación en total me da menos 168. Por lo tanto, tampoco menos 13 es raíz. Y nos vamos agotando porque no nos da nada. Vamos al 4 ahora. Vamos a sustituir y hacer las operaciones. Aparte, cada vez son números más grandes. 4 al cubo es 64. Por 6, 384. 4 al cuadrado, 16. Por menos 13 da menos 208. 4 por menos 41 es menos 164. Y menos 2 el término independiente. Cuando hacemos la suma esta, nos encontramos con que dio 0. Y ya prácticamente estamos festejando. Por fin, súper contentos. Nos dio. Es que cansa realmente cuando uno busca y no aparece. Pero sí, esta vez nos dio, apareció, tenemos una raíz. 4 es una raíz de este polinomio. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, continuamos con el método como veníamos trabajando. Si 4 es raíz del polinomio este, entonces vamos a dividirlo entre x menos 4, porque en el cociente restante van a estar las otras raíces. Entonces, como ya tenemos esa raíz determinada, vamos a hacer eso. Tenemos el polinomio. Fíjense que era el original, lo anotamos aquí, y aquí colocamos el 4. Usamos el esquema de Ruffini, copiamos el 6, por 4, 24, menos 13, 11, por 4, 44, menos 41 da 3, por 4, 12, menos 12, 0. Pausen el video, revisen las cuentas si quieren, y seguimos. Entonces el cociente es este polinomio de segundo grado, que es 6x al cuadrado más 11x más 3. Entonces las restantes raíces de ese polinomio son las raíces de este polinomio de segundo grado, que lo resolvemos usando la fórmula de Bhaskara, la conocida fórmula de Bhaskara. No me voy a detener en las operaciones relacionadas con esto, ustedes pueden pausar el video y verificar. La fórmula de Bhaskara la hemos usado mucho antes ya en otros videos. Entonces vemos que tenemos tres raíces reales, menos un tercio, menos 3 medios. Fíjense que no aparecen más raíces enteras aquí, o sea que si hubiéramos seguido probando con el resto de raíces que eran candidatas, no nos iba a dar. La única raíz entera fue 4. Entonces tenemos estas tres raíces. Y bien, pasemos a un ejemplo más. Supongamos que tenemos este polinomio ahora de grado 3 también. Y vamos a verificar primero si hay una raíz evidente, lo que nos simplificaría todo el proceso. Si no hay raíces evidentes, tenemos que usar esta regla de recién. Raíz 0, no, lo descartamos porque tiene término independiente que es 5. Raíz 1, sumemos los coeficientes, fíjense, menos 1 más 5 menos 1 más 5. Esa cuenta me da 8, no me dio 0. Por lo tanto, no tiene raíz 1. Vayamos a ver si tiene raíz menos 1. Fíjense, vamos a sumar primero los coeficientes de los términos de grado impar. Son este de grado 3 y este de grado 1. Los coeficientes son menos 1 y menos 1. Esa suma me da menos 2. Por eso pusimos acá menos 2. Vamos a sumar ahora los coeficientes de los términos de grado par. O sea, 5x al cuadrado y 5. Los coeficientes son 5 y 5. 5 más 5 da 10. Y lo pusimos acá. Menos 2 dio una suma, 10 dio la otra. No dieron iguales, por lo tanto no tenemos raíz evidente menos 1. Ahora sí, tenemos que buscar según la lista de divisores de 5. No hay muchas opciones, eso es lo bueno. Divisores de 5 que no sean el 1 y el menos 1, solamente tenemos el más 5 y el menos 5. Entonces, ahora sí, vamos a probar con 5. Y vamos a ver qué pasa. Si no nos da, probamos con menos 5. Esquema de Ruffini. Copiamos los coeficientes, menos 1, 5, menos 1 y 5. El 5 aquí, menos 1 por 5 son menos 5, más 5, 0. Por 5, 0, menos 1, menos 1. Por 5, menos 5, más 5, 0. Bien, llegamos a esta ecuación del segundo grado, efectivamente logramos detectar que 5 es raíz. Porque dio 0 el resto, por lo tanto, es raíz. Entonces de ahí sacamos un polinomio de segundo grado, que es este. ¿Sí? Menos x al cuadrado más 0x, por eso no pusimos nada en x, menos 1. Y usamos alguna fórmula para detectar sus raíces. En este caso, esta que es cortita. Recuerden que cuando hicimos el video de cómo hallar raíces, planteamos la forma corta cuando no era necesario usar la fórmula de Bhaskara, ya que esta ecuación es una ecuación incompleta, le falta el término lineal bx. Entonces, la fórmula que se usa era más menos raíz cuadrada de menos c sobre a. El opuesto de c es 1 y a es menos 1. Esta división da menos 1, entonces me queda más menos raíz de menos 1, y ese es un número imaginario que generalmente se conoce como raíz imaginaria. Entonces, tengo esa raíz imaginaria en sus dos versiones, más esa raíz y menos esa raíz, lo que son en el fondo dos raíces complejas conjugadas.
¿sí? En algún momento en este canal tendremos un video sobre números complejos y ahí veremos cómo se llama y cómo se representa esa raíz imaginaria, pero no es un tema que vamos a tratar acá, porque esto se trata de buscar raíces reales en principio. Así que entonces la única raíz real que detectamos fue 5 y no hubo otra. Y bueno, con esto damos por finalizado el tema de búsqueda de raíces enteras. Espero que se haya entendido el método. Por cualquier pregunta pueden consultar a través de la caja de comentarios y con mucho gusto responderé sus preguntas. Un abrazo para todos.